Saludos y bendiciones, mis apreciados amigos y hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos por igual. Damos gloria a Dios porque llega este momento de alabanza, de adoración al Señor y podemos explayarnos en el estudio de su palabra. Estoy saludando a todos nuestros amigos y hermanos que están presentes y a los que llegarán también a participar de este estudio en serie que lo hemos titulado El fin del rey del norte, ¿sí? Como lo venimos estudiando en el libro de Daniel. El fin del sistema papal, la última profecía de Daniel y el fin del sistema papal. Hoy vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amados hermanos, y vamos a leer de el libro de Daniel, el capítulo 11 de esa última profecía de Daniel. Vamos a leer a partir del versículo 40. Daniel capítulo 11 a partir del versículo 40. Dice así: Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra la tierra, contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumenta. Bien, hermanos, con la ayuda de Dios hemos leído aquí estos versículos de Daniel 11:40 en adelante hasta Daniel 12 del 1 al 4. Se habla del contexto de el fin del rey del norte, el fin del sistema papal. Vamos entonces a postrarnos de rodillas para hacer la oración y pedirle a Dios su santa y divina dirección. Oremos. Bendito Dios, a ti damos gracias, a ti alabamos, a ti honramos, Señor, por tu misericordia, tu bondad, tu gran poder. Amado Dios, a ti acudimos para suplicarte el perdón de nuestros pecados, suplicarte, Señor bendito, que seas propicio a nuestros pecados, que en la sangre de Cristo, en su justicia, en sus méritos y en su intercesión, podamos alcanzar, Señor, el perdón, que tú puedas, por favor, extender tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Padre mío, te ruego que bendigas a nuestros hermanos,
a todas las personas que están siguiendo esta serie de estudios. Te pido que el Espíritu Santo los bendiga, que por favor nos asistas en esta noche, nos acompañes para poder trazar tu palabra adecuadamente, que nos concedas el discernimiento espiritual y también la sabiduría para poder entender lo que vamos a leer de tu palabra y de los escritos de nuestros pioneros. Padre mío, gracias por amarnos y cuidarnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, para la gloria de Dios, entonces hemos orado dándole gratitud a Dios por este momento donde nos permite congregarnos para estudiar su palabra. Saludos, hermana Luz Marina y hermano Juan Manuel, que el Señor los bendiga. Y a nuestros hermanos que lamentablemente a veces por cuestiones de señal, muchos no se pueden conectar, pero para la gloria de Dios estamos grabando para que ellos puedan poder entrar en diferido en su momento y puedan estudiar también la continuación de esta temática. Hemos venido avanzando, mis hermanos, en el estudio del libro de la última profecía de Daniel, Daniel capítulo 10 al 12. Esa profecía se la conoce como la visión del Hidekel, ¿cierto? La visión del Hidekel o Haidekel, del río Hidekel o Haidekel. Y hemos leído que la profeta Elena White recomendó sustancialmente, hermanos, leer, ¿cierto? Leer el asunto de estas profecías. Vamos a iniciar el estudio que anoche terminamos en su parte sobre el libro del pastor Joel, que habla del rey del norte en Jerusalén. Sí, porque es en Jerusalén cuando el rey del norte establece sus tiendas en Jerusalén, es entonces que va a llegar a su fin. Cada vez que leemos un poquito más y aprendemos, nos está dando claridad al respecto. Hoy vamos a revisar, hermanos, miren, de este libro, hemos leído ya lo que es el capítulo 1, donde se nos presentó una especie de introducción para entender el libro de Daniel, la importancia de entender bien el libro de Daniel y Apocalipsis. Y anoche revisamos o complementamos la identidad del rey del norte, las características que se dieron y que se identificaron no dejan duda alguna de que el rey del norte es el sistema papal. Hoy vamos a revisar, hermanos, vamos a revisar lo que es el capítulo 3 sobre los pioneros del movimiento del advenimiento, lo que pensaban, lo que comentaron sobre la identidad del rey del norte. Y luego estaremos revisando otros capítulos que realmente, mis hermanos, aquí en este libro del pastor Joel, escrito en 1949, poquitos años de la gran apostasía omega de 1957, poquitos años antes se escribió este libro, pero de verdad que vale oro este libro, porque nos ilustra en todo el libro situaciones bien importantes. Hoy le doy gracias a Dios porque hubo una persona que me escribió al personal para agradecerme por la claridad que ella ahora tiene sobre la identidad del rey del norte.
Le doy gracias a Dios y gloria a Dios porque el Espíritu Santo ha venido dirigiendo este sencillo estudio que no es de mi autoría. Sencillamente nos estamos ciñendo al escrito está y el Señor ha permitido que esta persona entienda bien la identidad del rey del norte porque dice que pues estaba confundida, muy preocupada por algunas situaciones que se presentan a veces de malentender el libro de Daniel y específicamente esta parte de la identidad del rey del norte. Pero gracias a Dios y a su Santo Espíritu que a las personas sinceras Él las ayuda, nos da entendimiento, sabiduría y de esa manera podemos crecer en el verdadero conocimiento de su palabra. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a revisar lo que algunos de nuestros pioneros eh, opinaron y escribieron y cómo entendieron el asunto del rey del norte, de la última profecía de Daniel. Hermanos, hoy vamos a estudiar ese tema, vamos a leer ese tema y mañana vamos a estudiar la parte que dice ¿por qué Turquía no es el rey del norte? Y es de verdad exquisito leer esto, hermanos, es exquisito leerlo. Y vamos a compartir el PDF del libro para que nuestros hermanos lo tengan y lo impriman y lo revisen y lo tengan allí como una fuente, digamos, para poder estudiar y poder explicarle a otros y ayudarlos a salir del error. El pastor Luis F. Huer, o Huer, es el autor de este libro y él va a hacer un estudio sobre lo que escribieron nuestros pioneros. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia. Anoche estuvimos estudiando sobre la identidad del Rey del Norte, complementando lo que desde el Santo Sábado pasado, estuvimos estudiando. Entonces, mis amados hermanos, aquí entonces iniciamos los pioneros del movimiento del Advento o advenimiento. ¿Sí? ¿Qué pensaban ellos sobre este tema del Rey del Norte en Jerusalén? Los pioneros de Dios del movimiento del Advento o advenimiento, en su estudio consagrado de la palabra de Dios, llegaron a la conclusión que el poder que aparece en los últimos versículos de Daniel 11 era el papado. Los versículos que acabamos de leer en nuestra lectura bíblica. El pastor Well es concluyente. Él dice, definitivamente, los pioneros de este movimiento, en su estudio consagrado, no en su estudio superficial o descuidado, sino consagrado de la palabra de Dios, llegaron a la conclusión de que el poder que aparece en los últimos versículos de Daniel 11 era el papado. Y esto está en contraste con lo que muchos ahora enseñan de que es Turquía y que sobre Turquía se va a cumplir las características del Reino del Norte de Daniel 11. Y pues ya lo estamos explicando, ¿verdad? Su creencia de los pioneros la expresaron en el libro que se llama Una palabra al pequeño rebaño, escrito por Jaime White, en la página 9. Hermanos, miren qué interesante. En la página 9 del libro escrito por Jaime White, que se llama Una palabra al pequeño rebaño o a la manada pequeña. En la página 9, después de citar a Daniel 12:1, donde se levantará Miguel, leemos, él va a citar del libro de Jaime White, que se llama Una palabra al pequeño rebaño. Él va a citar esta frase. Este último poder que persigue a los santos es mostrado en Apocalipsis 11 al 18. Su número es 666. Dice Jaime White. Entonces, vamos a ir al libro Una palabra al pequeño rebaño de Jaime White. Y vamos a ir a esa página para leer el contexto
para leer el contexto. Y este PDF de este libro también lo vamos a compartir con todo gusto, hermanos, para que ustedes lo tengan. Vamos a ver en este libro, hermanos, en este libro dice una palabra a la manada pequeña o al pequeño rebaño, que el pastor Weir cita para decir que los pioneros, en una carta de Jaime White a los pioneros, había consenso general después de hacer un estudio consagrado de la Biblia, ¿no? Entonces, dice, los siguientes artículos fueron escritos para el periódico Die Down, el cual ha sido publicado en Canandaigua, Nueva York, por el pastor O.R.L. Crozier. Es uno de nuestros pioneros, el pastor Crozier. Pero como ese periódico no está siendo publicado ahora y como no sabemos si lo será de nuevo, algunos de nosotros aquí en Maine hemos pensado que es lo mejor presentarlo en esta forma. Deseo llamar la atención de la pequeña Gray hacia aquellas cosas que muy pronto tendrán lugar en esta tierra. Él desde ya está diciendo que hay cosas, hay situaciones que faltan por cumplirse, pero que se van a cumplir muy pronto. No que ya se han cumplido, ¿cierto? Bueno, entonces, después de que nuestro Salvador había hablado de la angustia de gentes, él dijo, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:20. Vamos a ir directamente, bueno, aquí el pastor Jaime White, que es el que escribe esta parte, aquí está el autor, dice, no nos regocijamos en el hecho de que nuestros semejantes estén en angustia y muriendo de hambre por falta de alimento, pero no obstante el verdadero creyente levantará sus ojos y se regocijará a la vista de su redención, mientras que esa señal evidente de la venida del Hijo del Hombre está comenzando a pasar. Cuando contemplamos a otras naciones extranjeras y las vemos buscar la ayuda de este país para obtener alimento, hablando de Estados Unidos, y entonces consideramos la escasez y el alza de los precios en nuestra propia nación, no podemos dudar de que el tiempo de angustia, cual nunca fue, está aproximándose rápidamente sobre las naciones de esta tierra. Eso escribió el pastor Jaime White el 30 de mayo de 1847. Entonces él habla en principio sobre las plagas, las 7 pues de las plagas, y una vez que termina de hablar de eso, acá en la página 9, vamos a ir viendo qué más contiene este precioso libro de Jaime White, ¿sí? La voz de Dios que se escucha, ¿sí? La voz de Dios después del decreto de muerte. Aquí tiene él algo bien interesante, que es lo que cita el pastor Weir para la identificación del rey del norte. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a encallar. El tiempo de angustia, ¿sí? Aquí. Miren lo que dice Jaime White al respecto. Y citando Daniel 12, del 1 al 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hermanos, cuando se levanta Miguel, como lo hemos explicado hasta ahora, el tiempo cuando Miguel se levanta es el tiempo cuando el rey del norte, el sistema papal, está oprimiendo y persiguiendo al pueblo de Dios, a la tierra gloriosa. Emite un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, entonces Miguel se levanta para libertar a tu pueblo, para libertar al pueblo de Dios. Cuando Miguel se levanta, cuando se escucha la voz de Dios, entonces en ese contexto sucede la resurrección especial, ¿sí? Que es un tema que quizás estaremos estudiando o repasando en otro momento. Pero noten lo que dice. Algunos nos han enseñado que cuando Miguel se levante, el tiempo de angustia y la liberación de los santos
estarán en el futuro. Miren este error tan grave. Algunos nos han enseñado, dice Jaime Juárez, que cuando Miguel se levante, el tiempo de angustia y la liberación de los santos estarán en el futuro. Y todos estos eventos se cumplirán a la segunda venida de Cristo. Otros enseñan que Miguel se levantó el 10º día del 7º mes de 1844. Ese es otro error. Preterismo. ¿Sí? Que ya Miguel se levantó. Y que desde ese tiempo hemos estado pasando por el tiempo de angustia, tal cual nunca hubo. Y que la liberación de los santos ocurrirá en la primera resurrección. Miren cómo Jaime Huay, mis apreciados hermanos, está dándonos a entender y a conocer que ya en su tiempo, ¿sí? Habían este tipo de errores que ubicaban a Daniel 12:1, cuando Miguel se levanta, hacia el futuro, ¿cierto? Hacia el futuro, y que ese tiempo de angustia y la liberación de los santos iban a estar hacia el futuro, y otros lo ubicaban también en el pasado, ¿sí? Ahora, acá dice que la liberación de los santos ocurrirá en la primera resurrección. Eso es un problema. Eso no es verdad, ¿cierto? Pero no puedo armonizar ninguno de esos puntos de vista con la Biblia, dice Jaime. Yo no puedo aceptar porque eso no está de acuerdo con la Biblia. Deseo humildemente darle a mis hermanos y hermanas, y a quienes les estaba escribiendo Jaime cuando les dice a mis hermanos y hermanas, pues a los otros pioneros adventistas, a todos los que estaban ahí creyendo, y entre ellos estaban los pioneros adventistas. Quiero darles humildemente mi idea de esos eventos. Me resulta claro que aquí hay 4 eventos diferentes, todos en el futuro, en esa época cuando Jaime fallezca. Primero, Miguel se levanta. Segundo, el tiempo de angustia. Tercero, la liberación de los santos. Y cuarto, la resurrección de los justos para vida eterna. Él clasifica esos 4 eventos hacia el futuro en ese orden. Pero primero Miguel se levanta, ¿sí? Cuando el sistema papal esté persiguiendo a los santos. Que Jesús se levantó y cerró la puerta y vino al anciano de días a recibir su reino al 7º mes en 1844, yo realmente creo. Pero esa levantada de Jesús no es la levantada de Daniel 12:1. Porque él ahí se está refiriendo en los versículos que cita de Lucas 13:25, Mateo 25, Daniel 7. Está citando cuando el Señor Jesucristo se levanta para pasar del lugar santo al lugar santísimo. Esa puerta del ingreso al lugar santo se cierra y se abre la puerta al lugar santísimo en 1844. Pero el hecho de que Miguel se levante de Daniel 12:1 parece ser otro evento con otro propósito, ¿sí? Así lo aclara él, Jaime White. Fue 3 ocasiones presidente de la Conferencia General. Su levantamiento en el 1844 fue para cerrar la puerta e ir a su padre, para recibir su reino y autoridad para reinar. Pero el levantamiento de Miguel en Daniel 12:1 es para manifestar su poder real, el cual ya tiene en la destrucción de los impíos y en la liberación de su pueblo. Ahora miren cómo él va a concluir este comentario. Miguel se levantará al tiempo en que el último poder, en el capítulo 11 de Daniel, llega a su fin. Eso lo hemos leído. El último poder de Daniel 11, llamado Rey del Norte, llega a su fin, ¿sí? Y allí lo dice en el versículo 45.
Hablando del rey del norte, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Refiriéndose a ese texto, dice que Miguel se levantará al tiempo en que el último poder, en el capítulo 11 de Daniel, llega a su fin y no tiene quien le ayude. El rey del norte no tiene quien le ayude, llega a su fin. ¿Y por qué no tiene quien le ayude? Si tiene las naciones, tiene la ONU, tiene los reyes de la tierra, el paganismo, es todo el ecumenismo unido al sistema papal. ¿Por qué no tiene quien le ayude? Porque realmente no hay nadie quien le pueda ayudar, porque está luchando contra el Cordero, el Dios Todopoderoso. Ninguna ayuda es suficiente para luchar contra Dios. ¿Sí? Por eso dice, estarán con Él, pero nadie le podrá ayudar, porque es imposible luchar contra Dios. Ese poder será el último que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. Miren esa frase. Ese poder, o sea, refiriéndose al rey del norte, será el último poder que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. Y miren cómo la va a identificar. Y ya que la iglesia verdadera todavía está siendo pisoteada y rechazada por parte de toda la cristiandad, es lógico concluir que ese último poder opresivo no ha llegado a su fin y Miguel no se ha levantado porque todavía está este poder pisoteando al pueblo de Dios. Este último poder que quebranta a los santos es presentado en Apocalipsis 13, 11 al 18 y él dice, su número es 666. Hermanos, vale la pena hacer la pregunta. Jaime White, dirigiéndose a los otros hermanos y hermanas, a los pioneros adventistas y a todos los creyentes de esa época, identificó al rey del norte como el último poder que estaba pisoteando al pueblo de Dios, ¿sí? Y que iba a llegar a su fin. Y él allí lo identifica con las mismas características que se identifica a la Babilonia de Apocalipsis y al sistema papal de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Y cierra su comentario colocándole el sello. Su número es 666, que es el número de la bestia, el número que le corresponde al sistema papal en su título Vicarius Filii Dei, que antes el adventismo lo aceptaba como el cálculo del número de la bestia. ¿Sí? Que el título que llevaban en la tiara los papas, un título que tomaron de los emperadores paganos cuando ellos renunciaron a ese título, lo tomó el obispo de Roma. Y Jaime White identifica claramente este rey del norte con el sistema papal. Y no tenemos referencia de que la hermana White o José Bates o el pastor John Norton Loughborough o Irán Edson, ninguno de ellos o el mismo pastor Crozier se haya levantado a decir usted está equivocado. Esto no es así. Sucedió algo con el pastor Urias Smith algunos años después, pero hasta aquí, aún Urias Smith estaba de acuerdo con esto, con esta posición de identificar al rey del norte con el sistema papal. Y él termina diciendo aquí, mucho de su poder, de sus engaños, de sus maravillas, milagros y opresión, serán sin duda manifestados durante su última lucha bajo las 7 plagas, cerca del tiempo en que llegará a su fin. Esto es claramente simbolizado por los magos de Egipto, al engañar a Faraón y a su hueste cuando realizaron muchos de esos milagros que Moisés efectuó por el poder de Dios. Entonces, esto es, vamos a volver entonces a la lectura con la que iniciamos del pastor Ware, el rey del norte en Jerusalén. Vamos a volver porque aquí, como el pastor Ware citó a Jaime White en este libro, ¿sí?
leímos el contexto y vemos allí cómo él dice, los pioneros de Dios del movimiento del Advento o advenimiento en su estudio consagrado de la palabra de Dios, llegaron a la conclusión que el poder que aparece en los últimos versículos de Daniel 11 era el papado. Así de claro y sencillo, era el papado. Los pioneros, dice. Y Jaime White y su creencia la expresaron en el libro Una palabra al pequeño rebaño, el que acabamos de leer en la página 9. Después de citar a Daniel 12:1, leemos en ese libro, este último poder que persigue a los santos es mostrado en Apocalipsis 11 al 18. En Apocalipsis dice, en Apocalipsis, aquí habría que corregir, ¿no? A veces hay algunos errores. Apocalipsis 13 del Apocalipsis 11, pasando por el 13, sí, hasta el 18. Su número es 666. Así de terminante y concluyente. Miren otra referencia. En Señales de los Tiempos, editado por el pastor Jaime White, el 22 de julio de 1880, el hermano James White escribió. ¿Qué escribió el hermano James White? 1880. El campo de la profecía de Daniel alcanza a 5 reinos universales. Lo que pensaba Jaime White 1880. El campo de la profecía de Daniel alcanza a 5 reinos universales. En todo el libro de Daniel, dice Jaime White, hay 5 reinos universales. Estos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y el eterno reino de Dios. Allí no pone a Turquía por ningún lado. Y está hablando del libro de Daniel. La base de estos reinos perecibles que alcanzan hasta e introducen el reino inmortal es cubierta por 4 líneas distintivas de profecía. Estas aparecen en los capítulos 2, 7, 8 y 11, lo que hemos venido estudiando. En el capítulo 2, 7, 8 y 11, las profecías siguen en la misma dirección, la misma secuencia, son profecías paralelas. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino eterno de Cristo que se establece. El capítulo 11 de Daniel termina con el cierre de la 4ª monarquía con estas palabras. Y entonces va a citar Daniel 11:45 y 12 del 1 al 3, que fue lo que iniciamos a leer. Daniel 11:45 dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y 12 del 1 al 3 habla de que en aquel tiempo se levantará Miguel y va a libertar al pueblo. ¿Sí? El estudiante de profecía es llevado por la línea de tiempo desde Babilonia, en la cúspide de la gloria de ese reino, pasa por Medo-Persia, al reino de Grecia, al imperio romano, el cual llega a su fin en la segunda venida de Cristo. Imagínense, hermanos, aquí Jaime White, ¿sí? Y el pastor Weir están, o sea, el pastor Weir cita a Jaime White en Señales de los Tiempos, del 22 de julio de 1880, donde Jaime White, aún en esa época, seguía creyendo que el reino que llega a su fin en ocasión de la segunda venida de Cristo era la Roma papal, no era Turquía. ¿Sí? Ahí está escrito. Condenando la visión, y ahora sí va a aclarar, miren esto de bonito, va a aclarar, condenando la visión de que Turquía era el poder al cual se refería Daniel 11, del 40 al 45, James White escribió un editorial en la Review and Herald el 29 de noviembre de 1877. Ahora avanza 7 años más, 1877, ¿sí? Cita, ya había citado en 1880, retrocede un escrito de 1877, donde él dice:
Veamos la línea profética mostrada en 4 etapas en el libro de Daniel. Será admitido que la misma base es mostrada en los capítulos 2, 7, 8 y 11, con esta excepción, que Babilonia es dejada fuera en los capítulos 8 y 11. Sí, Babilonia como tal es dejada fuera en esos capítulos 8 y 11. Tenemos primero la gran imagen del capítulo 2, donde Babilonia, Persia, Grecia y Roma están representados por el oro, la plata, el bronce y el hierro. ¿Cierto? Eso es muy conocido. Todos, dice Jaime White, todos concuerdan en que los pies no representan a Turquía. Y está escribiendo Jaime White en 1877. Todos concuerdan con que los pies de la estatua de Daniel 2 no representan a Turquía, sino que a Roma. Y cuando pasamos por el león, el oso, el leopardo y la bestia con 10 cuernos de Daniel 7, representando lo mismo que la gran imagen de Daniel 2, nuevamente todo concuerda en que no es Turquía la que es arrojada a las llamas, sino que la bestia de Roma. Está escribiendo Jaime White. Del capítulo 8 de Daniel, todos concuerdan en que el cuerno pequeño que se levantó contra el príncipe de los príncipes no es Turquía, sino Roma. En todas estas líneas, Roma es la última forma de gobierno mencionada. Y si hay alguna cosita en negrita en el original, pues él dice, este es un énfasis mío, ¿cierto? Ahora viene el punto en el argumento del cual muchos dependen, y va a haber una pregunta acá. ¿Será que el capítulo 11 de la profecía de Daniel cubre la base medida por los capítulos 2, 7 y 8? Bueno, ¿cómo entendemos esa pregunta? ¿Cómo entendemos esa pregunta? Ahora viene el punto en el argumento del cual muchos dependen. A ver, vamos a hacer un cuestionamiento, dice. ¿Será que el capítulo 11 de Daniel cubre la misma base o la misma manera de interpretarse o de entenderse, medida por los capítulos 2, 7 y 8? Él está diciendo, ¿será que Daniel 11 sigue la misma línea, el mismo lineamiento, el mismo sentido, la misma hilación de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8? ¿O será que toma un rumbo diferente? Si es así, y es obvio que es así, si es así, entonces el último poder mencionado en ese capítulo es Roma, no es Turquía. Ahora, hay que hacerse una pregunta bien interesante, apreciados hermanos, los que están conectados. Es bueno que nos preguntemos por qué se le dio a Daniel la última visión que está comprendida entre Daniel 10 y Daniel 12 y que se especifica más en Daniel capítulo 11. ¿A raíz de qué se le dio esa visión? ¿Es una visión aparte de las otras visiones? No, ¿verdad? Es una visión que está conectada a la visión del río Ulai de Daniel 8, que a su vez está conectada a Daniel 7 y que a su vez está conectada a Daniel 2. Dios no le dio a Daniel una última profecía que iba a seguir un lineamiento diferente a las profecías que le había dado en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Antes le dio esa profecía como respuesta a la preocupación de Daniel de ver el santuario siendo hollado y el pueblo de Dios siendo perseguido. Y Dios le da esa revelación a Daniel de esa última profecía para mostrarle decididamente, hermanos, que el poder que estaba pisoteando al pueblo y pisoteando el lugar de su santuario, hollando ese poder a que en Daniel 11 se le llama el rey del norte, iba a llegar a su fin.
Iba a llegar a su fin. Dios no iba a dejar a Daniel en la incertidumbre de ver al sistema papal y ese poder del cuerno pequeño de Daniel 7, Daniel 8. No lo iba a dejar en la incertidumbre y después mostrarle a Turquía que no tiene nada que ver con Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. No iba a hacer eso. Dios le responde las oraciones a Daniel que durante 21 días ayunó, oró, ¿cierto? Clamó y le da esa profecía de Daniel 11 para responderle y decirle, calma Daniel, Miguel se va a levantar y va a libertar al pueblo. Y ese reino va a llegar a su fin. Voy a seguir leyendo, hermanos. En un sermón sobre Daniel 11, hecho por Urias Smith. Por favor, aquí va a citar el pastor Joer a Urias Smith, que en un momento dado, en principio, tenía la misma interpretación de todos los pioneros. Y él aquí va a citar cómo Urias Smith, después de haber aceptado la misma interpretación de los pioneros respecto a la identidad del rey del norte, luego escribe que el rey del norte es Turquía. Vamos a leer este contexto y vamos a entender por qué. Dice, en un sermón sobre Daniel, en ese capítulo, en un sermón sobre Daniel 11, hecho por Uriah Smith, en Battle Creek, Michigan, él presentó la nueva interpretación. Miren, aquí voy a colocar aquí, segundo verso aquí, en esta parte, dice, en un sermón sobre Daniel hecho por Uriah Smith en Battle Creek, Michigan, él presentó, o sea, Uriah Smith, la nueva interpretación introduciendo a Turquía en la profecía. Pero esa nueva interpretación no era de todos los pioneros. No era de todos los pioneros. Era particular, era privada de Uriah Smith. En aquel tiempo, James White dijo, miren lo que va a decir James White, el esposo de la profeta, sobre esa interpretación de Uriah Smith. El hermano Smith ha dado una charla muy buena sobre el capítulo 11 de Daniel y su interpretación parece plausible, pero, dice, le va a poner un pero y bien grande, pero si las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro del capítulo 2 representan a Roma y la bestia no descrita de 10 cuernos de Daniel 7 y el cuerno pequeño del capítulo 7 representa a Roma. Y si el cuerno pequeño que creció grandemente del capítulo 8 representa a Roma, el rey del norte también representa a Roma. ¿Qué está haciendo James White acá? Está confrontando a Urias Smith. Y está diciendo que Urias Smith escribió algo bueno en su libro. Aquí lo dice, ¿sí? Dio o ha dado una charla muy buena, ha dado una charla muy buena sobre el capítulo 11 de Daniel. Y su interpretación parece plausible. Pero, si las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro del capítulo 2 representan a Roma, y si la bestia no descrita de 10 cuernos y el cuerno pequeño del capítulo 7 representa a Roma, y si el cuerno pequeño que creció grandemente del capítulo 8 representa a Roma, el rey del norte también representa a Roma. Entonces Urias Smith, Jaime White, viene a aclarar el asunto. Y dice, Urias Smith no tiene razón al respecto, ¿sí? De la charla que ha dicho, que el rey del norte es Turquía. Y dice entonces, estas son 4 profecías paralelas, hermanos, llegando hasta la venida del Señor. Jaime White sale a aclarar lo que había dicho en una charla Urias Smith, donde él aseguró que el rey del norte era
Turquía. En su trabajo, Los pioneros en Daniel 11 y el Armagedón, presentado por el Grupo de Estudio de la Biblia, Raymond Cottrell. Aquí el pastor Joer va a citar a otro pionero, al pastor Raymond F. Cottrell. Dice así: desde 1844, hermanos, esta cita vale oro, miren, esta frase. Desde 1844 hasta 1875, casi 30 años, ¿no? 31, ¿cierto? Los pioneros del mensaje estaban unidos en su entendimiento del Rey del Norte y del Armagedón. Hermanos, con este asunto de la batalla del Armagedón sí que hay confusión. Y yo me atrevo a decir, hermanos, que hay muchos que así como nunca habían leído Daniel 11 y no lo habían entendido bien, menos quizás, o muchos tienen una interpretación errada de lo que es el Armagedón. Aquí lo voy a explicar, miren. Los pioneros del mensaje estaban unidos en su entendimiento del Rey del Norte y del Armagedón. O sea, los pioneros adventistas concordaban todos, sin excepción, hasta 1875, en la identificación del Rey del Norte y lo que era el Armagedón. Después de presentar evidencia documentada, Cottrell, el pastor Cottrell, dice, en resumen, la batalla del Armagedón, tal como fue entendida por los pioneros, consiste en que el pueblo de Dios es atacado por los impíos, pero son libertados por Cristo y sus ángeles. ¿Y cuándo es que sucede eso? ¿Cuándo es que sucede eso de que los hijos de Dios o el pueblo de Dios es atacado por los impíos con un decreto de muerte en la mano, pero son libertados por Cristo y sus ángeles? ¿En qué momento es que sucede que los impíos con armas en la mano y decreto de muerte en la mano van a hacer cumplir el decreto de matar a los guardadores del sábado, pero entonces son liberados porque Miguel se levanta y libra al pueblo de Dios? ¿En qué momento? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? ¿Mm? Hermanos, los eventos Después de la proféticos, gracia, hermano. después de la gracia. Cuando se termina la gracia, empieza el gran tiempo de angustia, comienzan a caer las plagas, viene el decreto de muerte. Hermanos, Cottrell y los pioneros están de acuerdo en decir esto, hermanos. En resumen, o sea, el pastor Cottrell, que fue uno de nuestros pioneros, después de presentar evidencias, dice, en resumen, leo de aquí, hermanos, en resumen, la batalla del Armagedón, tal como fue entendida por los pioneros, consiste en que el pueblo de Dios es atacado por los impíos, pero son libertados por Cristo y sus ángeles. No hay ningún indicio de que el Armagedón sea un conflicto de nación contra nación. Todo el mundo habla de la batalla del Armagedón y que Rusia y Turquía y que tantas malinterpretaciones. No hay indicio de que el Armagedón, no hay ningún indicio de que el Armagedón sea un conflicto de nación contra nación. Hermano Carlos. Hermano Carlos. Wilmar. Hermano Juan Manuel, adelante, hermano. Sí, gracias. Saludos, primeramente, bendiciones. Sí, eso es una posición evangélica, obviamente jesuita, para poder desviar la atención total de lo que es el señalamiento, sobre todo de el papado en contra del pueblo de Dios, de manera tal que los evangélicos siempre han tenido esa posición y sí ha calado en ciertos sectores del adventismo de forma tal que no lo tienen claro, hay confusión en ese sentido
y por eso es importantísimo la lectura de estos textos, sobre todo también de los testimonios, porque en el mismo Conflicto de los Siglos, en el libro, en los últimos capítulos, refiere a eso mismo. Entonces, de ahí la importancia de poder atender a eso, y tenemos una bendición muy grande de parte de Dios que nos da luz al respecto, en contra de la tradicional que existe en el mundo cristiano dominical. Gracias. Así es, hermano Juan Manuel. Dios lo bendiga. Gracias por su comentario. Miren, lo mismo que pasa con el Armagedón, está pasando con la identificación del rey del norte. Y le quieren atribuir, ya desde esa época, le quieren atribuir a Turquía el título del rey del norte para desviar la atención del mundo sobre el sistema papal. Y lo mismo ha sucedido con el preterismo, de aplicarle el término anticristo a Antíoco Epífanes y aplicarle el título de anticristo a otros personajes o a otros sistemas. Inclusive ahora dentro del mismo adventismo hay tergiversación de lo que es el continuo, de lo que es el ungimiento del santo de los santos, de lo que es inclusive la marca de la bestia. Ya Ted Wilson salió a decir públicamente que la marca de la bestia puede ser cualquier día que no sea sábado. Y eso es un gran engaño, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque los entendidos hemos entendido para la honra de Dios. Voy a seguir leyendo, hermanos. Entonces dice, refiriéndose a un editorial escrito por James White en la Review and Herald, volumen 19, número 8 de enero 21 de 1862, página 61, titulado Pensamiento sobre la Gran Batalla, Cottrell dice nuevamente, el punto de vista denominacional no ha cambiado desde la publicación del himno 10 años antes. El Armagedón aún era una batalla entre la tierra y el cielo. Hermanos, grábense esa frase. El Armagedón es una batalla entre la tierra y el cielo. No es de nación contra nación. En vez de una entre nación y nación. Un poco más tarde, en el mismo año, un editorial del hermano Smith, Ria Smith, apareció en la Review and Herald, volumen 19, número 24, 18 de mayo de 1862, página 192, comentando brevemente Daniel 11:45, en el cual es evidente que él entendía que esa profecía estaba en armonía con el punto de vista contemporáneo denominacional del Armagedón. Primero, él cita un ítem corriente en relación al plan de remover el trono del papado a Jerusalén. Inmediatamente después de la cita aparece el lacónico comentario de Urias Smith. ¿No es este ítem significativo tomado en relación con Daniel 11:45? Mire, el pastor Cottrell aquí está dando testimonio de que en 1862 Urias Smith tenía la misma interpretación del rey del norte y del Armagedón. Y después la cambió. ¿Qué más dice? Inmediatamente después de la cita aparece el lacónico comentario. ¿No es este ítem significativo tomado en relación con Daniel 11:45? Eso es todo. Él simplemente da por sentado, dice Cottrell, de Urias Smith. Cottrell dice que Urias Smith simplemente da por sentado que todos concordarán con él en reconocer a Roma como el poder indicado en el último versículo de Daniel 11. Al principio, Urias Smith reconocía, como los otros pioneros, a el papado como el último poder de la profecía de Daniel 11, en el último versículo de Daniel 11. El tono corto, directo, eso quiere decir lo que es lacónico comentario. El tono corto, directo de su comentario es la mejor evidencia posible que los líderes de aquel tiempo se mantenían unánimes en la posición denominacional original de que el rey del norte es el sistema papal.
En 1877, aquí viene algo interesante, hermanos, y vamos a ir al libro también. Voy a colocarlo aquí para que mis hermanos lo puedan ubicar, me disculpan, aquí. En 1877, Uriah Smith había cambiado de su posición original y sustituyó Turquía por Roma. Entonces ahora, cuando las personas, sin conocer el contexto, sin conocer la historia, sin conocer lo que pensaba Jaime White, la profeta, Cottrell, Uriah Smith, Hiram Nelson, Loughborough y muchos otros, sin conocer, entonces van a leer a Uriah Smith. Y van a leer a Uriah Smith cuando dice que el rey del norte es Turquía. Y entonces, como no leen la historia, no leen el contexto, no conocen el historial profético, no conocen la historia y la profecía, pues entonces dicen, es que el hermano está enseñando doctrinas de demonios porque está enseñando que el rey del norte es el papado y es Turquía. Obviamente, hermanos, no estoy atacando a las personas que están haciendo esto, que dieron, o a la persona que dio para que nosotros podamos estudiar esto ahora. Le doy gracias a Dios porque ha sucedido así. Y más le doy gracias a Dios porque la persona que en principio dijo lo que yo les leí el sábado, pues gracias a Dios está leyendo este libro, ya lo está leyendo yo se lo envié, está escuchando estos temas, es una persona muy, muy apreciada, ¿sí? Y con todo el respeto estamos hablando y gracias a Dios ella está leyendo, estamos orando para que ella, al igual que muchos otros, puedan entender, puedan formar parte de los entendidos. Y una recomendación para todos nosotros es que debemos entender mejor Daniel y Apocalipsis. Cuando entendamos bien lo que es Daniel y Apocalipsis, pues ahí es donde va a haber el reavivamiento, porque nos vamos a dar cuenta de unas verdades asombrosas. Entonces dice, en 1877 Uriah Smith había cambiado de su posición original y sustituyó Turquía por Roma. James White, en un editorial en las páginas de la Review, fecha el 29 de noviembre de 1877, advirtió que fuesen cautelosos en la interpretación de la parte que aún no se cumplía de la profecía y encontraba que Uriah Smith estaba removiendo los hitos completamente establecidos en el movimiento del advenimiento. Hermanos, no le vamos a quitar credibilidad a los escritos de Uriah Smith, pero debemos entender que tanto él como muchos otros pioneros eran humanos, eran infalibles, eran falibles, no eran infalibles. Muchos cometieron errores, muchos reconocieron sus errores, corrigieron sus errores, se arrepintieron y siguieron el lineamiento. Muchos otros no reconocieron, muchos otros no se arrepintieron y muchos otros murieron en apostasía, como es el caso del pastor Conradi y este Kellogg. Y hubieron muchos otros que no se arrepintieron y no se apartaron. Bueno, yo sé que la pregunta es, ¿y Uriah Smith corrigió su posición? Hermanos, no les voy a responder esa pregunta. Solamente tengo que decirles que la profeta de Dios recomendó leer a Uriah Smith en el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, que él, en ese mismo libro, él escribió que el rey del norte era Turquía. Y la profeta lo recomendó. Debe haber una razón, ¿no es cierto?, por la cual lo recomendó, porque la profeta de Dios no va a recomendar a su pueblo que lean un libro que contiene errores. Tiene que haber una explicación. Y esa explicación, hermanos, la vamos a entender cuando terminemos de leer y de estudiar todo este material que estamos estudiando.
Así que yo me les adelanté a ustedes a hacerlo. Antes de que me hagan la pregunta, me les adelanté. Entonces los vamos a tener ahí en suspenso. Algunos saben lo que ha pasado. Y bueno, gloria a Dios por eso. En su momento ya llegará el momento, valga la redundancia, de comentar el asunto. Entonces, hay algo que debe llamarnos la atención, apreciados hermanos. Y aclaro, no estoy demeritando a nuestro pionero Urias Smith. No lo estoy demeritando, ni más faltaba. Lejos esté de mí hacer eso. Pero sí quiero resaltar lo que el pastor Jaime White, el esposo de la profeta de Dios, dijo de eso, de esa posición de Urias Smith. Él dijo, aquí leo hermanos, advirtió, aquí está la cita de los que van a confirmar de la Review and Herald del 29 de noviembre de 1877, advirtió James White que fuesen cautelosos en la interpretación de la parte que aún no se cumplía de la profecía. En otras palabras, él dijo, por favor, tengan mucho cuidado. Hay una parte que no se ha cumplido de la profecía de Daniel 11, pero ya se le está aplicando a Turquía, que terminó su dominio en 1840. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Y qué dijo? Él, aquí dice literalmente, y que encontraba que Urias Smith estaba removiendo los hitos completamente establecidos en el movimiento del Advento. Y esto es bien delicado, hermanos. Si James White dice eso, de que con esa interpretación de darle a Turquía el lugar del rey del norte, se está removiendo los hitos completamente establecidos en el movimiento del advenimiento. Entonces, hermanos, Jaime White lo dijo claramente. Si Urias Smith está poniéndole el título del rey del norte a Turquía, está removiendo los hitos completamente establecidos en el movimiento del advenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pioneros, aún Urias Smith, estaban unánimemente de acuerdo en que el rey del norte de Daniel capítulo 11, ese último poder le corresponde al sistema papal, porque el sistema papal va a subsistir hasta el día en que Cristo venga y libere a su pueblo, que va a estar en manos o oprimido por este sistema papal. Turquía, su dominio como nación o como imperio otomano, se cumplió al sonar la sexta trompeta, 11 de agosto de 1840. Pero voy a seguir leyendo, hermanos. Miren, el artículo deja claro que la posición que hacía de Roma el poder de Daniel 11:45 y Apocalipsis 16:12 había sido completamente establecido como un hito en el movimiento del advenimiento hasta ese tiempo. Qué claridad, hermanos, qué claridad es lo que estábamos leyendo. Ya Daniel 11:45 lo hemos leído, pero también cita a Apocalipsis 16:12. Y lo que Juan en Apocalipsis 16:12 reconoce como la Babilonia, Daniel en Daniel 11:45 lo reconoce como el rey del norte. ¿Qué dice Apocalipsis 16:12? Daniela, por favor, lea. Dice así la palabra de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ok, el artículo deja claro que la posición que hacía de Roma, el poder de Daniel 11:45 y Apocalipsis 16:12 había sido completamente establecido como un hito en el movimiento del advenimiento hasta ese. En las siguientes páginas, el escritor demuestra la exactitud de la interpretación sostenida unánimemente por la denominación adventista del séptimo día por el primer tercio del siglo desde 1844. Hermanos, aquí en este escrito hay una claridad.
todo el movimiento adventista, todos nuestros pioneros, hasta el primer tercio de siglo, desde 1844, prácticamente hasta 1877, todos estaban unánimes al decir que el papado es al que se le hace referencia en Daniel 11:45. La posición presentada por James White es positivamente escriturística, o sea, está de acuerdo con las escrituras. Y sus protestas contra la introducción de nuevas ideas en el Armagedón, relacionándolo con Turquía y a una supuesta guerra militar para cumplir las profecías de Daniel 11:45 y Apocalipsis 16:2, etcétera, están abundantemente justificadas. O sea, James White protestó contra eso. Protestó inclusive contra el escrito de Urias Smith. Ahora, ¿ustedes recuerdan algún inconveniente que hubo entre Pablo y Pedro en las Sagradas Escrituras? ¿Alguien lo recuerda? Pablo tuvo que amonestar y resistirle en la cara a Pedro, porque Pedro se había equivocado. Pedro no era infalible. ¿Y por qué se había equivocado? Bueno, pues para abreviar la historia, Pedro, cuando estaba con los judíos, actuaba como judío. Y cuando estaba con los gentiles, actuaba como gentil. Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pablo? Venga, hermano Pedro. Y le resistí en la cara, dice. Y Pedro tuvo que corregir esa posición equivocada. ¿Sí? Entonces acá Jaime White está amonestando al pionero, a su hermano, Urias Smith, y está levantando la voz de protesta contra ese nuevo concepto que levantó el pionero, ¿cierto? Ahora, la línea de razonamiento presentada por James White en justificación de la creencia de los adventistas del séptimo día, sostenida por ellos durante tanto tiempo, no posee fallas y es apoyada por todas las leyes de interpretación reveladas dentro de las propias escrituras. Hermanos, por eso es interesante y me ha parecido interesante leer, hermanos, este libro, ¿sí? Hacer el curso de lectura de este libro para que nosotros nos empapemos de lo que viene sucediendo con este asunto. Como es bien conocido para los estudiantes de la Biblia, él va a hablar ahora en este asunto del número 4. Dice, el número 4 es empleado a través de las escrituras donde enfatiza el alcance mundial de la profecía. El número 4 tiene que ver con algo mundial. Lo va a explicar. En el libro de Daniel hay 4 reinos mundiales universales. ¿Cuáles son esos 4 reinos mundiales universales? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Reinos terrenales. Aquí nos dice, representados por Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos 4 reinos están representados como 4 grandes bestias, proviniendo de los 4 vientos del cielo, luchando sobre el gran mar. 4 gobernantes mundiales son específicamente nombrados: Nabucodonosor de Babilonia, Belsasar de Babilonia, Darío el Medo y Ciro el Persa. 4 grandes líneas de profecía se estiran desde los días del profeta hasta el fin de los reinos mundiales. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11. Si la Roma papal no fuese mencionada en los últimos versos de Daniel 11, noten esto, si la Roma papal no fuese mencionada como el rey del norte en los últimos versos de Daniel 11, esa profecía no cubriría por la 4ª vez el mismo periodo de tiempo ya mencionado 3 veces. Esto no es un trabalenguas, hermanos. Está diciendo que si el sistema papal no se menciona en Daniel 11, pues esa profecía de Daniel 11 no cubriría por 4ª vez
el mismo periodo de tiempo ya mencionado 3 veces. ¿Dónde se mencionó el mismo periodo de tiempo? En Daniel 2, en Daniel 7 y en Daniel 8. Y se vuelve a repetir en Daniel 11. Y en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, pues se hace la misma interpretación y se identifica el cuerno pequeño como el sistema papal. Sigo leyendo. Si la Roma papal, aquí dice, en el registro del Sermón del Salvador, en relación a la destrucción de Jerusalén y apuntando hacia el fin del mundo, un sermón basado en el libro de Daniel, de acuerdo a Mateo 24:15 y otros, somos explícitamente informados de los nombres de solo 4 de sus discípulos, de los cuales estaban entonces presentes Pedro, Santiago, Juan y Andrés, según Marcos 13:3. ¿Por qué está él haciendo esa referencia del número 4 varias veces? Dice, cada una de las 4 líneas proféticas de Daniel termina con eventos de amplitud mundial. Mundial, no con una sola nación. En el capítulo 2, la piedra representando el establecimiento del reino del Salvador en su segundo advenimiento, destruye todos los reinos del mundo. En el capítulo 2. En el capítulo 7, el Salvador destruye el poder mundial de la Roma espiritual. Capítulo 7, al final de los versículos, al final del capítulo. En los capítulos 8 y 9, el mismo hecho es repetido. Y en el capítulo 12, del 1 al 2, no se negará. Los eventos mundiales son delineados para que ocurran en el tiempo cuando el rey del norte llegue a su fin y Miguel se levante. Habrá un tiempo de angustia. En aquel tiempo tu pueblo será libertado. Todo esto es algo mundial en alcance. Entonces, hermanos, aquí se está haciendo un análisis y se dice que los acontecimientos de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son acontecimientos de alcance mundial. Y lo mismo sucede en Daniel 11. Tu pueblo será libertado, Miguel se levanta, destruye al rey del norte. Un acontecimiento de alcance mundial. No se le puede aplicar a una sola nación como Turquía el título de rey del norte. Ciertamente que la lógica demanda que así como cada una de las líneas de Daniel termina con eventos mundiales, así el fin del rey del norte, como también los otros eventos mencionados, deben ocurrir cuando llegue a su fin, y tendría que ser algo de alcance igualmente mundial. Interpretando Daniel 11:45 como queriendo significar su fin en Turquía, aumenta comparativamente un pequeño evento nacional a un significado desproporcionado, porque es un pequeño evento nacional. Y también introduce algo no apenas totalmente incongruente con todo lo que es revelado en el término de las otras profecías, sino que también algo totalmente incongruente con los otros eventos que tienen que ocurrir en el tiempo cuando el rey del norte llegue a su fin. Hermanos, esto es demasiado claro, no le podemos aplicar el término del rey del norte a Turquía porque cuando llegue el rey del norte a su fin, habrán otros eventos que no le van a aplicar a Turquía. La última profecía particularmente fue dada, noten esto, para declarar lo que le iría a acontecer al pueblo de Dios en los últimos días. Eso dice Daniel 10:14. Anoche lo leímos. Hermanos, la profecía de Daniel 11 se comienza a narrar desde el capítulo 10. Allí Juan ve, estando en el río Haidekel, ve y describe la profecía específicamente desde Daniel 10, pero específicamente en Daniel 11. Y en Daniel 10:14, ¿sí? En Daniel 10:14 se lee lo siguiente, miren, lo volvemos a leer.
he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces dice, la última profecía particularmente fue dada para declarar lo que le iría a acontecer al pueblo de Dios en los últimos días. Y ciertamente ninguna revelación relacionada con las experiencias de la iglesia estaría completa y también revelando la obra y derrota de sus enemigos. Así el rey del norte tiene que referirse a ese poder cuya persecución necesita la liberación del pueblo de Dios. Hermanos, vuelvo a leer. Así dice, el rey del norte tiene que referirse a ese poder cuya persecución necesita la liberación del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el poder que va a estar persiguiendo al pueblo de Dios y con un decreto en la mano para matarlos? El poder del sistema papal. Porque el sistema papal va a imponer la marca de la bestia. Y los que hayamos obtenido la victoria sobre la bestia, su marca, su número y su nombre, pues si estamos vivos, vamos a ser objeto de la amenaza del decreto de muerte. Y es, hermanos, en ese contexto que Miguel se levanta y viene a libertar a su pueblo. ¿Turquía qué tiene que ver con esto? ¿Verdad? Entonces, dice, así el rey del norte tiene que referirse a ese poder cuya persecución necesita la liberación del pueblo de Dios y por cuyas persecuciones él sufrirá la ira del Señor de la iglesia. Hermanos, la ira del Señor se va a levantar contra el rey del norte, contra el sistema papal, tanto así que el Señor lo va a destruir, va a llegar a su fin. Fin del rey del norte en la última profecía de Daniel, capítulo 10 al 12, o sea, Daniel 11. Indicaría una falta de sabiduría por parte de Dios. Noten esto de importante, hermanos, ya estamos terminando. Indicaría una falta de sabiduría por parte de Dios el dar una profecía declarando que su propósito es mostrar lo que acontecería a la iglesia en los últimos días y apuntando a su liberación, gasta tanto espacio en su palabra, especialmente en el clímax del conflicto espiritual, descubriendo la caída de una pequeña nación totalmente desconectada con esa liberación. Hermanos, Turquía no tiene nada que ver con la liberación del pueblo de Dios. Por eso es que no se le puede aplicar el título o la interpretación profética a Turquía, porque Turquía no tiene nada que ver con la liberación del pueblo de Dios. Y anoche dijimos que la hermana Huay, la profeta de Dios, en todas las ocasiones que escribió sobre la liberación del pueblo de Dios, tanto en el conflicto de los siglos como en primeros escritos, por ningún lado mencionó a Turquía. Por ningún lado. Menciona el sistema papal, menciona la persecución por la marca de la bestia, las plagas que van a estar cayendo sobre los que reciben la marca de la bestia, y eso tiene que ver con el sistema papal. No tiene nada que ver la liberación del pueblo de Dios con Turquía, sino con el sistema papal, porque el sistema papal es el que está persiguiendo al pueblo de Dios, y el sistema papal en Daniel 11 se le llama el rey del norte. Termino leyendo este párrafo aquí, hermanos. No hay nada en la palabra de Dios para apoyar la creencia de que Turquía es el poder referido en Daniel 11:45, sino que toda la escritura unida y enfáticamente declara que ese poder que llega a su fin, tal como es declarado en el verso 45, es el poder espiritual del papado Babilonia. Los pioneros estaban en lo correcto.
el punto de vista denominacional de los adventistas del séptimo día, mantenido unánimemente por un tercio de siglo, o sea, casi un tercio de siglo es la tercera parte de 100 años, 75 años, pero ellos interpretaron y estuvieron unánimes hasta 1877. Los pioneros estaban en lo correcto. El punto de vista denominacional de los adventistas del séptimo día, mantenido unánimemente por un tercio de siglo, es la correcta visión de las escrituras. Ciertamente es tiempo de que haya un retorno a los hitos completamente establecidos en el movimiento del advenimiento. Hermanos, nos gozamos en el Señor y le damos gloria a Dios por habernos permitido tener acceso esta noche a este estudio tomado del libro El Rey del Norte en Jerusalén por el pastor Ware. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a revisar esta parte, hermanos. La moderna Babilonia llega a su fin. Y vamos a revisar, tenemos que hablar de Babilonia, y vamos a ver cómo en Apocalipsis se presenta el fin de Babilonia. Porque al final de este libro hay un capítulo que se llama El Rey del Norte llega a su fin. Es casi el último capítulo. Pero para llegar hasta allá tenemos que hacer un proceso. Entonces, hermanos, me disculpan, pero esto es tan importante que nos ha parecido bien, como yo les dije al principio, no presentar ni hacer alarde de lo que sabemos, sino presentar un escrito está, y realmente lo que estamos haciendo es un curso de lectura del libro de uno de los pastores prominentes que gracias a Dios logró escribir sobre todo lo que entendían nuestros pioneros y específicamente sobre el Rey del Norte. La moderna Babilonia llega a su fin. Ese es el capítulo número 4. Y vamos a hacer una comparación, ¿cierto? Muy interesante de lo que es Babilonia. Y quizás, hermanos, alcancemos a estudiar esto. ¿Por qué Turquía no es el rey del norte? ¿Por qué Turquía no es el rey del norte? Y apenas vamos en el capítulo 5. Así que, hermanos, ustedes ya saben, esto es de paciencia, pero con la ayuda de Dios, cada vez que avanzamos, hermanos, nos damos cuenta de que vale la pena, ¿sí? De que vale la pena. Por ahora, hermanos, no sé si mis hermanos tengan alguna pregunta, algún aporte que hacer respecto de lo que hoy hemos estudiado. Y si no, pues procedemos a orar. Bueno, me da mucho placer, mucho gusto saludar, además de nuestro hermano Juan Manuel y Luis Francisco y su esposa, al hermano Duber, a mi hermano Alfonso, mi hermano Jairo, mi hermana Eunice, mi hermana Elisa, mi hermana María Mercedes, Luz Marina, mi hermano Felipe, gloria a Dios, hermano Felipe, que ya se pudo conectar desde su nuevo móvil, mi hermana Mónica y mi hermana Gabriela. Amados hermanos, como ustedes no tienen preguntas, yo quiero hacerles una pregunta. Bueno, ¿cómo vamos con el estudio hasta aquí? ¿Tienen ustedes alguna sugerencia al respecto? ¿Estamos bien? ¿Hemos avanzado? ¿Se está entendiendo? ¿Cómo vamos, mis hermanos? Por favor, quiero escuchar sus opiniones. Pues para mí, muy bien, hermano Carlos, porque son temas que uno nunca los había escuchado. ¿Sí? En tantos años allá metida en esa corporación, yo nunca había escuchado estos temas, entonces, pues muchas gracias, hermano, Dios les siga bendiciendo y llenándolo de sabiduría. La gloria para Dios, hermana Luz Marina. ¿Alguien tiene algún concepto o sugerencia al respecto? ¿Venimos bien? Ustedes saben que, hermanos, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras y guarda y obedece las palabras de esta profecía. Esperamos perseverar en este estudio. Poco a poco vamos avanzando. Cultivar la lectura es un muy buen hábito. Y, hermanos, estos PDFs de estos libros
Ya los estaremos compartiendo para que los tengan. Ojalá con la ayuda de Dios los podamos también imprimir y tenerlos. Hay muchas cosas por estudiar, pero esto es bueno, hermanos. Esto es bueno porque así como nosotros estamos aclarando conceptos sobre el Rey del Norte y la verdadera interpretación adventista histórica, así hay muchas personas, hermanos, que están aprendiendo, muchas personas que se están beneficiando y que la honra y la gloria sea para Dios. Hermanos, si no hay entonces más comentarios, hermano Jairo, adelante. Sí, hermano, pues hasta ahora, como lo que yo comento es de que, sí, como decía el hermano Luz Marina, ya nos tenían perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, estos temas nos han despertado mucho y lo más importante es no ponerse uno a repetir como loro, ¿no? Porque a mí me dijeron esto, a mí me pasó mucho al comienzo cuando entré al historicismo, porque yo pues tenía otras ideas preconcebidas allá, pero mal fundadas, ¿no? Y fue mucho lo que yo defendía, que me han enseñado, ¿no? Pero lo importante en estos casos es pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría y esa humildad para poder desaprender todas esas mentiras que nos enseñaron y poder aceptar estas verdades, pero con un escrito está así como el hermano Carlos nos ha ido enseñando, ¿no? Entonces, para de pronto la persona que tenía esta idea de que Turquía era el rey del norte, pues creo que ya con lo que el hermano ha explicado, ya si tiene la persona una humildad y un buen entendimiento que el Señor le dé, pues entonces creo que ya haya entendido, ¿no? Para dónde va el agua al molino, como dice el dicho. Muchas gracias, mi hermano. Amén, hermano Jairo. Hermano, mire, sí, es interesante lo que usted dice, mi hermano, y hoy precisamente me estaba acordando de que en principio hubieron de entre nosotros hermanos entre nosotros que salían a defender a Gambetta, salían a defender a Bor, salían a defender a Bullón. Yo me acuerdo de eso y sí me causaba un poquito de risa porque eran intocables y claro, a muchos de nosotros nos costó y a muchos les está costando todavía, pero la gloria a Dios que hemos avanzado poco a poco. Y hermanos, hay muchas personas que están esperando que nosotros, como siempre lo he dicho, vayamos a Egipto a rescatarlas de esa esclavitud. Ustedes vieron el video que les compartí, la gloria sea para Dios. Ya prácticamente mañana voy a pasar a recoger esos diagramas proféticos que los hemos mandado a imprimir en tamaño grande para que ustedes los tengan. Estaremos haciendo un primer envío, ¿sí? Un primer envío y luego en un par de meses estaremos haciendo un segundo envío para algunas personas que van congregándose a nosotros y la idea es dejar este par de carteles, diagramas proféticos en cada hogar. Vamos a ir en un plan, ¿cierto? En un plancito progresivo con otros materiales poco a poco compartiendo para que nuestros hermanos puedan tener esas memorias y gozarnos, hermanos, estudiando la profecía. Vamos entonces a orar, hermanos, vamos a orar para darle la gloria a Dios. Si mi hermano Juan Manuel está ahí con el audio, antes de eso, hermanos, permítanme agradecerles. Anoche estuve pidiéndoles que por favor oráramos por una familia que se encuentra en Brasil. Nuestro hermano David y su esposa, la hermana Sonia, que hace unos días nos acompañaron acá. En Brasil está iniciando un ministerio fuerte, hermanos, historicista, para la gloria de Dios. Son unos discípulos de nuestro hermano Miguel Rico de Portugal, ¿sí? Que también está en nuestra familia el remanente adventista y nos comunicamos con frecuencia. Pero en Brasil, en estos días,
ellos me contactaron, hemos tenido muchas conversaciones y hoy tuvimos el honor de escuchar a mi hermano. Él recibió a unos familiares de la corporación, los recibió en la casa. Venían atraídos por unos temas que él ha presentado cuando era corporativo en las iglesias. Y hermanos, el testimonio que él presentó ahora fue algo maravilloso, ver el poder de Dios, cómo está utilizándolo a él, a su esposa, y estableciendo ya una iglesia en casa, así como nosotros empezamos. Entonces, quiero agradecerles a los que oraron y suplicarles, por favor, a nuestros hermanos que sigamos orando por ese ministerio en Brasil, porque ya ahora, ya en Brasil podemos decir que hay un movimiento adventista del séptimo día historicista con nuestro hermano David y su esposa Sonia, por el apoyo que el hermano Miguel Orrico le ha dado y en estos últimos días este servidor, pero que va a ser de mucha bendición, hermanos. Ustedes saben la apostasía y el asunto que se vive en Brasil, ¿no? El desenfreno total. Es extravagante lo que sucede en Brasil, pero allá el Señor está levantando pueblo y debemos seguir orando, hermanos, por este ministerio que se está levantando allá con nuestro hermano David y su esposa Sonia. No se olviden esos nombres. Nuestro hermano David y su esposa Sonia con la iglesia que está en su casa. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a arrodillarnos. Si mi hermano Juan Manuel está allí, el hermano de Costa Rica, por favor, para que haga la oración. Confírmeme si es tan amable. Sí, sí, claro, Amén. hermano. Amén, hermano. Entonces vamos a arrodillarnos para orar. Amén. Bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú que estás en las alturas de los cielos, aquí vemos un grupo de hijos e hijas tuyos postrados ante tu presencia. Primero para agradecerte tan valioso y bendecido documento, información que tú nos has brindado, que has dejado a los pioneros y ahora estamos estudiándolo. Te damos gracias porque a través de esas palabras, esos escritos que están impresos, podemos nosotros entender mejor todavía cada día más lo que realmente es, lo que realmente viene de tu corazón. Por eso te pedimos ahora, Padre amado, que esto que hemos aprendido lo tengamos bien presente en nuestra mente y nuestro corazón y que en el momento necesario podamos decirlo a muchas personas realmente de cuál es la verdad presente, la verdad que nos está dando a través de estos escritos. Oro, Padre, por el hermano David y su esposa Amén. Sonia, para que tú le des la fortaleza necesaria y la sabiduría para seguir adelante en este obra tan maravillosa que tú le has puesto en el corazón de ellos, para que puedan seguir adelante. Sabemos, Señor, que al igual que en Colombia y aquí en Costa Rica y en otros países, sabemos, Señor, que el enemigo se pone furioso cada vez que tu palabra es expuesta, cada vez que tu palabra es dada a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que se enfurece, porque estamos llevando la verdad presente a cada persona y queremos llevársela para que llegue a los pies de tu Hijo Jesucristo, cada persona que nosotros podamos darla. Así que, Señor, te pedimos que así como estos hermanos que están en Brasil, también nosotros en todos nuestros países, poder contar, Señor, con tu bendición, con tu protección, con todos tus ángeles alrededor de nosotros, alrededor de estos ministerios que se están levantando para que podamos seguir adelante, Señor, llevando esa luz como una antorcha, como atalayas que somos, anunciando esos momentos difíciles que el pueblo tuyo va a sufrir, pero como bien lo dijiste y confiamos en tus promesas, tú no nos desamparas. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría para poder llevar de la mejor manera este mensaje de salvación para muchas personas.
Oro también, Señor, por este ministerio del remanente historicista allá en Colombia, Señor, para que pueda seguir dando luz y siga avanzando con sus proyectos de la imprenta y todo esto, Señor, para que podamos tener siempre toda la información necesaria y que podamos llevar a muchas personas esta luz. Te damos gracias, Señor, también por el movimiento que ya tiempos existe ya en México, nuestros hermanos, y en Estados Unidos también, para que todos podamos llevar esa luz a todas las personas, especialmente a aquellos que se encuentren en oscuridad, Señor espiritual. Gracias, Padre, te damos gracias infinitas por todo lo que nos has dado hasta este día. Te pedimos primeramente perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, purifícanos y que haya en nuestro movimiento un verdadero reavivamiento, Señor, es lo que estamos pidiendo a través de tu palabra, que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo en la Biblia y en los testimonios, Señor, para que este movimiento crezca cada día más y reavive muchos corazones que están ahora adormecidos entristecidos, quizás, Señor, por tanta situación, de tanto problema y de tanta angustia y tanta confusión que existe, Señor, porque ese es el propósito de Satanás, que Babilonia se extienda y nosotros estamos aquí presentes, Señor, para poder detener esa obra de maldad, pero es a través de tu fuerza, a través de tu poder, a través de tu Santo Espíritu que podemos hacerle. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos esta noche, que podamos llegar a nuestro lecho a descansar y al amanecer podamos levantarnos con ganas. Primero agradeciéndote y bendiciéndote, Señor, y también prestos para el trabajo secular y listos también para poder ser portadores de esta verdad. A todas las personas que nos encontremos, ya sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en el vecindario y en la propia familia, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, protégenos y ayúdanos. Danos siempre sabiduría y protección de lo alto. Hemos orado de esta manera, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, y por la obra del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, hermano.